Tengo 87 años, y si algo he aprendido después de tantas décadas, respirando el mismo aire que mis propios hijos, es que las verdades más dolorosas nunca llegan gritando, llegan en silencio, se instalan despacio, se sientan contigo en la mesa, te miran a los ojos, y esperan a que tengas el valor suficiente para reconocerlas. Durante mucho tiempo me negué a aceptar lo que estaba comenzando a sentir. No porque fuera ingenuo, no porque fuera ciego, sino porque nadie quiere creer que aquello que construyó con sacrificio pueda transformarse en algo irreconocible. Pasé más de 40 años trabajando sin descanso. Me levantaba antes de que saliera el sol, regresaba cuando ya era noche cerrada, y aún así encontraba fuerzas para escuchar los problemas escolares, reparar juguetes rotos y asegurarme de que mis hijos jamás sintieran que les faltaba algo esencial. Crecí creyendo que el amor se demostraba con presencia, esfuerzo y responsabilidad, y siempre supuse que ese amor, sembrado durante años, florecería naturalmente cuando yo comenzara a marchitarme. Pero la vejez tiene una forma extraña de desnudar las dinámicas familiares. Cuando el cuerpo empieza a moverse más lento, cuando la memoria tarda unos segundos más en responder, cuando la palabra herencia aparece por primera vez en una conversación casual, algo cambia en el aire. No es inmediato, no es evidente, es sutil, tan sutil que al principio uno se convence de que está imaginando cosas. Recuerdo con claridad la primera vez que sentí esa incomodidad. Fue un domingo por la tarde. Estábamos sentados en la sala, la televisión encendida, aunque nadie realmente la miraba. Yo mencioné, casi sin pensar, que el médico quería hacerme unos exámenes adicionales. Nada grave, solo rutina, pero vi algo cruzar por sus rostros. No fue miedo, no fue preocupación, fue cálculo, una especie de pausa silenciosa, como si todos estuvieran reorganizando pensamientos en cuestión de segundos. Después vinieron las preguntas, rápidas, casi técnicas. ¿Qué tipo de exámenes? ¿Cuándo te los harán? ¿Es algo serio? El tono era correcto, las palabras también, pero el ritmo tenía algo diferente. No sonaba a hijo preocupado, sonaba a alguien que necesita información precisa. Esa noche me quedé despierto más tiempo del habitual, no por dolor físico, sino porque mi mente no lograba descansar. Comencé a repasar conversaciones recientes, comentarios aparentemente inocentes que, puestos en perspectiva, adquirían otro significado. Mi hija mayor preguntando si ya había organizado todos los papeles importantes. Mi hijo menor sugiriendo que tal vez sería buena idea simplificar algunas propiedades para evitar problemas en el futuro. En aquel momento lo interpreté como interés responsable. Ahora empezaba a preguntarme si no era algo más. Lo más difícil de envejecer no es sentir el cuerpo más frágil, es sentir que el lugar que ocupabas comienza a cambiar. Durante décadas fui el centro de decisiones, el punto de referencia, el hombre al que llamaban cuando algo se rompía o cuando había que tomar una decisión importante. Pero de repente, casi sin anuncio previo, empecé a notar que algunas conversaciones importantes ocurrían sin mí. Planes familiares discutidos y luego informados, no consultados. Decisiones asumidas bajo la idea de, es mejor no preocuparlo. Esa frase se volvió frecuente, no queremos preocuparte. Al principio la agradecía, después comenzó a incomodarme, porque detrás de esa aparente protección sentía una exclusión progresiva, como si mi rol estuviera siendo reducido suavemente a una presencia simbólica. Un martes por la mañana, mientras caminaba hacia la cocina, escuché risas apagadas que se interrumpieron en el momento exacto en que mis pasos se acercaron. No fue algo escandaloso, solo silencio repentino. Cuando entré, todos estaban demasiado serios, demasiado correctos. Me ofrecieron café con una amabilidad que rozaba lo exagerado. Observé cómo evitaban mirarse entre ellos. En ese instante, algo se acomodó dentro de mí. No una certeza absoluta, pero sí una sospecha firme. La mente de un hombre de 87 años ya no reacciona con impulsividad. Reacciona con observación. Comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Las llamadas telefónicas que se hacían en otra habitación. Las conversaciones que bajaban de volumen.
las visitas que se volvieron más frecuentes cuando mencioné por segunda vez que me sentía cansado últimamente, y fue ahí cuando comprendí algo que me costó aceptar. Tal vez el aumento de atención no estaba relacionado con amor renovado, sino con anticipación. Durante semanas, luché contra esa idea. Me decía que estaba exagerando, que la edad nos vuelve sensibles, que era injusto desconfiar de quienes habían sido mis hijos toda la vida, pero cada pequeño gesto reforzaba la inquietud. Mi hijo preguntando cuánto tiempo más pensaba mantener el terreno que compré hace 30 años. Mi hija sugiriendo que la casa era demasiado grande para una sola persona. Comentarios prácticos, razonables, pero repetidos con una frecuencia que ya no parecía casual. Una tarde decidí hacer algo diferente, no confrontar, no acusar, solo observar desde otro ángulo. Empecé a hablar más abiertamente sobre el paso del tiempo. Comenté que últimamente me sentía más débil de lo normal, aunque no fuera completamente cierto. Mencioné que el médico estaba monitoreando algunos valores con atención. Nada dramático, solo insinuaciones, y lo que ocurrió después confirmó que mis sospechas no eran producto de la imaginación. Las visitas se intensificaron, las preguntas se volvieron más específicas. Noté que algunos temas comenzaban a aparecer con mayor naturalidad: documentos, propiedades, cuentas bancarias, todo envuelto en preocupación aparente, pero con una precisión que me hacía sentir más inventario que padre. Recuerdo claramente una conversación en la que mi hijo menor, con tono cuidadosamente casual, preguntó si ya tenía actualizado el testamento. Dijo que era importante tener todo en orden para evitar conflictos innecesarios. Sus palabras eran lógicas, incluso responsables, pero lo que me inquietó fue el momento elegido para decirlas. Yo acababa de mencionar que había tenido un pequeño mareo esa mañana. Esa noche comprendí que no podía seguir ignorando lo evidente, no porque quisiera castigarlos, no porque sintiera odio, sino porque necesitaba claridad. Necesitaba saber si el afecto que me demostraban era genuino o si estaba condicionado por la proximidad de un desenlace que ellos ya parecían estar calculando. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos todavía, iba a observarlos, pero esta vez, desde una posición estratégica. Si querían señales de fragilidad, las tendrían. Si necesitaban creer que el final estaba más cerca de lo que realmente estaba, no los detendría, no por crueldad, sino porque a veces la única manera de conocer la verdad es permitir que las personas crean que ya no estás mirando, y yo estaba más atento que nunca. Volví a casa conduciendo más despacio de lo normal, no porque me sintiera débil, sino porque, por primera vez en muchos años, no tenía prisa. Cada semáforo en rojo parecía una oportunidad para pensar. Cada peatón cruzando la calle parecía vivir una vida que continuaría, mientras la mía había recibido una fecha tentativa de cierre. El volante se sentía distinto bajo mis manos. Siempre fui yo quien llevaba el control, yo quien tomaba decisiones, yo quien resolvía problemas. Pero aquel día entendí algo que ningún hombre quiere aceptar. Hay caminos que uno no puede girar, ni acelerar, ni frenar, solo recorrer. Cuando estacioné frente a mi casa, me quedé dentro del coche varios minutos. Miré la fachada, las ventanas, la puerta que yo mismo había pintado años atrás. Ese lugar guardaba décadas de mi esfuerzo, de mis sacrificios, de mis silencios también. Pensé en lo irónico que era todo. Pasé la vida construyendo seguridad para ellos, asegurándome de que nunca faltara nada. Trabajé horas extras, renuncié a viajes, a caprichos, a sueños personales, siempre con la convicción de que el amor se demostraba protegiendo, sosteniendo, proveyendo, y ahora, de repente, yo era el frágil, yo era la posible ausencia. Entré a la casa y el olor familiar me recibió como siempre. Mi esposa estaba en la cocina. Escuché el sonido de los platos, la televisión encendida en la sala, una rutina intacta. Nadie sabía que el tiempo acababa de cambiar de textura. Ella me miró y sonrió, me preguntó cómo había ido la consulta, y en ese instante comprendí algo muy profundo.
una noticia no solo cambia al que la recibe, cambia el equilibrio entero de una familia. Le dije que necesitábamos hablar más tarde, con calma. Ella frunció el ceño, preocupada, pero no insistió. Eso siempre lo admiré de ella, su forma de respetar los silencios. Esa noche llamé a mis hijos. Les pedí que vinieran el domingo. Les dije que era importante. No di detalles. Solo dije que necesitábamos conversar en familia. El domingo llegó más rápido de lo que imaginé. La mesa estaba puesta como siempre. Comida abundante, risas superficiales, comentarios cotidianos. Durante unos minutos, dudé si debía decir algo, si tal vez el médico se equivocaba, si tal vez era mejor no romper la armonía. Pero el tiempo, cuando se vuelve limitado, no tolera cobardías. Respiré profundo y les conté todo. No suavicé las palabras, no dramaticé, solo dije la verdad. Silencio, un silencio diferente al del consultorio. Este era más humano, más desordenado. Mi hija comenzó a llorar primero. Mi hijo mayor bajó la mirada. Mi esposa me tomó la mano con fuerza. Hubo abrazos, hubo promesas, hubo frases como vamos a luchar y no estás solo. Y durante algunos minutos, sentí que el amor era exactamente como siempre lo imaginé. Pero el verdadero cambio no ocurre en el momento del anuncio. Ocurre después, en los pequeños gestos, en las conversaciones privadas, en los susurros que creen que uno no escucha. Los primeros días fueron intensos. Más llamadas, más visitas, más atención. Me preguntaban cómo me sentía, qué necesitaba, si tenía dolor, si estaba cómodo. Yo observaba, porque cuando un hombre sabe que su tiempo puede estar contado, desarrolla una capacidad extraña de percepción. Empieza a notar lo que antes ignoraba, miradas que se cruzan, frases interrumpidas, cambios de tono cuando uno entra en una habitación. Una tarde, mientras descansaba en mi cuarto, escuché voces en el pasillo. No estaban discutiendo, no estaban llorando, estaban calculando. No entendí todo al principio, solo palabras sueltas, papeles, casa, organizar. Después, mi nombre mencionado en tercera persona, como si yo ya no estuviera completamente presente. Sentí algo que no era rabia, tampoco tristeza, era una especie de frío interno, una sensación de que el diagnóstico no solo había revelado mi fragilidad física, sino también ciertas verdades emocionales que siempre estuvieron ahí, pero cubiertas por la rutina. No es que hablaran de dinero, eso sería demasiado obvio, era el tono, la premura, la manera en que el futuro comenzaba a organizarse sin mí. Esa noche casi no dormí, miré el techo durante horas pensando en todas las decisiones que tomé por ellos. Recordé cuando mi hijo quiso emprender y yo hipotecé parte de mis ahorros para apoyarlo. Recordé cuando mi hija atravesó un divorcio difícil y yo estuve allí cada noche, escuchando, sosteniendo. Nunca hice cuentas, nunca llevé registro. El amor no debería ser una inversión con retorno esperado, pero en la oscuridad de esa madrugada entendí algo doloroso. No todos aman desde el mismo lugar. Algunos aman con el corazón, otros aman con la expectativa, y cuando la posibilidad de una herencia aparece en el horizonte, incluso como sombra lejana, el comportamiento humano comienza a mostrar matices que nadie quiere admitir. Al día siguiente, decidí observar más y hablar menos. Empecé a notar preguntas que antes no existían. Papá, ¿tienes todo organizado? ¿Ya pensaste en dejar algo por escrito? Sería bueno evitar problemas después. Siempre en tono amable, siempre envuelto en preocupación. Pero detrás de cada frase había una urgencia que no estaba relacionada con mi salud. Yo respondía con calma, decía que aún había tiempo, que primero quería concentrarme en vivir, que los papeles podían esperar. Algunos asentían, otros intercambiaban miradas. Fue entonces cuando comprendí que la enfermedad había activado algo más que miedo en mi familia, había activado expectativas, y eso, para un hombre que creyó haber construido una familia sólida, duele más que cualquier diagnóstico, porque el cuerpo puede deteriorarse lentamente, pero la imagen que uno tiene de quienes ama puede fracturarse en cuestión de días.
y lo más inquietante no era lo que decían abiertamente, era lo que empezaban a planear en voz baja. Ahí entendí que mi verdadera prueba no sería enfrentar la muerte, sería enfrentar la verdad. Y la verdad, cuando comienza a asomarse, no pide permiso, se instala, se queda, y te obliga a mirar de frente aquello que durante años preferiste no cuestionar. Los días comenzaron a cambiar de forma casi imperceptible, como cuando una pared empieza a agrietarse por dentro y nadie lo nota hasta que la pintura cae al suelo. La casa seguía siendo la misma, las comidas continuaban servidas a la misma hora, las visitas mantenían la apariencia de normalidad, pero algo había cambiado en el aire, algo sutil, algo que no se ve, pero se siente. Yo siempre fui un hombre observador. No por desconfianza, sino por experiencia. La vida me enseñó que las personas hablan mucho más con los gestos que con las palabras. Y ahora que el tiempo se había vuelto una moneda limitada, cada gesto adquiría un significado más profundo. Mi hijo mayor comenzó a venir más seguido. Traía frutas, preguntaba por los medicamentos, se ofrecía a revisar cuentas, papeles, seguros. Decía que quería aliviarme de preocupaciones, y yo asentía, agradecido, pero atento. Mi hija, que siempre fue más emocional, pasaba largos ratos sentada a mi lado, me abrazaba con más fuerza, a veces lloraba en silencio, creyendo que yo no lo notaba, pero en medio de esas demostraciones de afecto, comenzaron a surgir preguntas disfrazadas de curiosidad. Papá, ¿la casa está solo a tu nombre? ¿Mamá está protegida en todo? ¿Tienes un testamento actualizado? No eran preguntas ofensivas, eran racionales, incluso responsables, si uno lo piensa fríamente, pero había algo en la frecuencia, en la insistencia sutil, en la manera en que el tema siempre regresaba. Una noche bajé a la cocina porque no podía dormir. La luz estaba encendida, escuché voces en la sala, no querían que yo escuchara. Eso fue lo primero que noté, el volumen bajo, el tono urgente. No bajé las escaleras completamente, me quedé a mitad del pasillo, donde la sombra me cubría. Tenemos que organizar esto antes de que sea tarde. No podemos dejar que todo quede en el aire. Después puede ser un problema. Después, esa palabra volvió a repetirse. Después, como si mi ausencia ya fuera una etapa inevitable que necesitaba logística. Sentí un nudo en el pecho, no por el dinero, no por la herencia, sino por la velocidad con la que el futuro empezaba a planearse sin mi presente. Regresé a mi habitación sin hacer ruido, me acosté, miré la oscuridad, y por primera vez desde el diagnóstico, sentí algo parecido a traición. No una traición explícita, no una acción directa, sino una traición emocional, porque una cosa es prepararse para perder a alguien, y otra muy distinta es comenzar a reorganizar su lugar antes de que se haya ido. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años, revisar mis propios papeles. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes, escrituras, seguros, ahorros, inversiones pequeñas que había construido con disciplina. Mientras organizaba todo, comprendí algo inquietante. Yo siempre asumí que mis hijos valoraban el esfuerzo detrás de cada cosa, pero tal vez solo veían el resultado final, la casa amplia, la estabilidad, la seguridad económica. Nunca les hablé de las noches en que no dormí preocupado por las deudas. Nunca les conté de los trabajos que acepté por necesidad. Siempre quise que crecieran sin esa carga. Quizás ese fue mi error. Esa tarde llamé a mi abogado de confianza, no para cambiar nada todavía, solo para entender opciones, para tener claridad. Él me explicó que todo estaba en orden, que no había urgencia, que podía modificar disposiciones cuando quisiera. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No estaba enojado, tampoco estaba decidido, pero algo dentro de mí comenzaba a moverse. Esa misma semana ocurrió algo que terminó de abrirme los ojos. Mi hijo pensó que yo estaba dormido en la sala. Hablaba por teléfono. Su voz era baja, pero suficiente. Sí, la casa está bien ubicada. Sí, claro que tiene valor. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Esa frase no estaba dirigida a mí.
pero atravesó mi pecho como si lo estuviera. No mencionó mi nombre, no habló con desprecio, no mostró maldad evidente, pero la naturalidad con la que hablaba del valor y del tiempo me reveló algo que ningún médico había diagnosticado. Para algunos, mi enfermedad no solo era una tragedia, era también una transición. Esa noche cenamos juntos como siempre, conversaciones normales, noticias, comentarios triviales. Yo los miraba y me preguntaba cuándo había comenzado esa transformación silenciosa. ¿Siempre fueron así? ¿O el dinero tiene la capacidad de alterar incluso corazones que parecían sólidos? Mi esposa, en cambio, permanecía ajena a esos matices. O tal vez elegía no verlos. Su preocupación era genuina, sus lágrimas eran sinceras, pero incluso ella comenzó a decir frases que antes no existían. Tenemos que dejar todo arreglado. No quiero problemas entre ellos después. Después, siempre después. Yo comenzaba a sentir que mi presencia se convertía lentamente en trámite. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa. No confrontaría a nadie todavía, no acusaría, no haría escenas, observaría, porque cuando las personas creen que el desenlace es inevitable, bajan la guardia, y yo necesitaba ver hasta dónde llegaba esa anticipación. Empecé a notar pequeñas cosas, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba, papeles que desaparecían del escritorio y reaparecían organizados. Susurros en el jardín. Nada era escandaloso, nada era ilegal, nada era claramente cruel, pero todo junto formaba un patrón que me decía que mi valor como padre comenzaba a mezclarse peligrosamente con mi valor patrimonial, y esa mezcla es letal, porque cuando el afecto se contamina con expectativa, la pureza desaparece. No sé en qué momento exacto dejé de sentir miedo a la muerte, pero sí sé cuando comencé a temer algo diferente. Temí convertirme en una cuenta regresiva, temí que cada visita estuviera acompañada de una evaluación invisible, temí que mis últimos meses se transformaran en una antesala administrativa, y lo más doloroso no era lo que decían, era lo que proyectaban sin darse cuenta, una especie de ansiedad por el futuro, un futuro donde yo ya no ocupaba espacio físico, pero sí financiero. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera prueba aún no había comenzado, porque observar revela, pero decidir transforma, y yo estaba cada vez más cerca de tomar una decisión que cambiaría no solo mi legado, sino la forma en que mi familia entendería el amor. Pero antes necesitaba estar completamente seguro, completamente despierto, completamente consciente de quién estaba a mi lado por presencia, y quien ya caminaba mentalmente hacia el después. Los días siguientes me obligué a mantener la calma, a no dejar que mis gestos delataran lo que comenzaba a crecer dentro de mí. Descubrí algo inquietante. Cuando uno sospecha, todo parece confirmar la sospecha. Por eso necesitaba prudencia, necesitaba hechos, no impresiones. Pero los hechos empezaron a llegar solos. Una tarde, mi hija me pidió que le explicara nuevamente cómo funcionaban algunas inversiones que yo tenía. Dijo que quería aprender, que siempre le había parecido admirable mi disciplina financiera. Me senté con ella en el estudio y abrí carpetas antiguas. Mientras le explicaba, noté algo distinto en su mirada. No era interés intelectual, era evaluación, como quien intenta medir el tamaño de algo antes de dividirlo. No me interrumpía, asentía con atención exagerada, hacía preguntas precisas, demasiado precisas, sobre porcentajes, sobre beneficiarios, sobre plazos. En otro momento, mi hijo sugirió que tal vez sería prudente vender una propiedad pequeña que aún conservaba, para simplificar las cosas, dijo, para que mamá no tenga cargas innecesarias después. Después, esa palabra ya no era casual. Yo escuchaba, respondía con frases neutras, decía que lo pensaría, pero por dentro algo comenzaba a endurecerse. Una noche, decidí hacer algo que jamás imaginé que haría. Fingí estar dormido cuando ellos creían que yo no escuchaba. Mi hijo y mi hija estaban en la cocina. No discutían, conversaban con una frialdad organizada. Si la casa queda dividida en partes iguales, habrá que vender. Sí,
pero mamá puede quedarse mientras. Depende de cómo esté redactado todo. No hablaban de mí como padre, hablaban de mí como escenario. En ese instante entendí que mi presencia física aún imponía cierto límite, una frontera moral, pero mi posible ausencia ya estaba siendo administrada mentalmente. Subí lentamente a mi habitación y me miré al espejo. No vi a un hombre moribundo, vi a un hombre lúcido, un hombre que aún podía decidir. Y fue ahí donde surgió la primera pregunta que realmente me sacudió. ¿El amor que recibo ahora es despedida o es inversión? Esa duda es venenosa, porque cuando entra, contamina todos los recuerdos. Empecé a repasar escenas del pasado, ayudas económicas, favores, apoyos incondicionales. ¿Fueron agradecidos en su momento? Sí. ¿Fueron valorados? Quiero creer que sí, pero ahora, en el contexto de mi enfermedad, esas ayudas parecían convertirse en antecedentes financieros. Una madrugada, mientras la casa dormía, bajé al estudio y abrí una libreta antigua donde solía escribir pensamientos. No era un diario formal, solo reflexiones sueltas. Empecé a escribir algo que nunca había escrito, la lista de lo que realmente quería dejar como legado. No bienes, valores, dignidad, respeto, unidad, y mientras escribía, comprendí algo brutal. La herencia material puede dividirse en porcentajes, pero la herencia moral se prueba en momentos críticos. Este era ese momento. Al día siguiente, llamé nuevamente a mi abogado. Esta vez no fue una consulta casual, le pedí una reunión presencial. Necesitaba entender todas las posibilidades: donaciones en vida, fideicomisos, fundaciones, cláusulas específicas. Cuando colgué el teléfono, sentí una calma extraña. No era venganza, no era impulso, era claridad, porque si algo estaba aprendiendo en esos días, era que el verdadero carácter no se revela cuando todo está asegurado, sino cuando algo está por perderse. Esa misma semana, ocurrió un episodio que terminó de inclinar la balanza. Mi hijo recibió una llamada creyendo que yo estaba en el jardín. Hablaba con un amigo, reía, y en medio de la conversación, soltó una frase que aún resuena en mi cabeza: bueno, cuando esto pase, voy a tener margen para hacer algunos movimientos. No dijo cuando papá mejore, no dijo si ocurre lo peor. Dijo cuando esto pase, como si mi muerte fuera un trámite pendiente. Me quedé inmóvil detrás de la puerta. No sentí odio, sentí decepción, una decepción profunda, silenciosa, que no necesita gritos para doler. Esa noche cenamos juntos. Él me sirvió vino, me preguntó cómo me sentía, me habló de planes futuros. Yo lo miraba intentando encontrar al niño que un día me pidió que no me fuera cuando salía de viaje por trabajo. ¿En qué momento dejamos de ver a nuestros padres como eternos y comenzamos a verlos como etapas? Mi esposa seguía siendo mi refugio, pero incluso ella comenzó a mostrar señales de ansiedad financiera, no por ambición, sino por miedo, miedo a quedarse sola, miedo a conflictos entre los hijos. Y ese miedo alimentaba conversaciones que, sin intención maliciosa, reforzaban la idea de que todo debía quedar resuelto pronto. Pronto, otra palabra que empezó a repetirse demasiado. Fue entonces cuando entendí que el problema no era únicamente la ambición, era la anticipación, la prisa por cerrar ciclos que aún no se habían cerrado. Y esa prisa revelaba prioridades. Yo todavía estaba vivo, todavía respiraba, todavía pensaba, todavía sentía, pero en ciertas conversaciones, ya era pasado. Esa sensación es devastadora para cualquier hombre, no por orgullo, sino por dignidad. Comencé a notar que me trataban con una mezcla de compasión y administración, como si cada gesto amable estuviera acompañado de una agenda invisible. No había maltrato, no había desprecio explícito, pero sí había cálculo, y el cálculo en el amor es una grieta peligrosa. Una tarde, me senté solo en el jardín, miré el cielo largo rato, pensé en todo lo que construí, en los años de esfuerzo, en las decisiones difíciles que tomé para garantizar estabilidad, y me pregunté si tal vez yo mismo había enseñado, sin querer, que el éxito se medía en bienes y no en vínculos. Tal vez el error no era solo de ellos,
Tal vez yo nunca los enfrenté a la posibilidad de perderme realmente. Esa reflexión me dolió más que cualquier sospecha, porque si algo iba a cambiar, debía cambiar desde la conciencia, no desde la ira, pero ya era evidente que algo necesitaba hacerse, no para castigar, sino para revelar quién estaba dispuesto a sostener mi mano hasta el final, y quien ya estaba contando los días como si fueran cuotas. Y mientras esa decisión comenzaba a tomar forma en mi interior, comprendí que la verdadera prueba aún no había ocurrido, porque observar y escuchar solo prepara el terreno. La verdad completa exige acción, y yo estaba cada vez más cerca de provocar esa verdad, aunque eso significara romper la imagen que mi familia tenía de mí, aunque eso significara enfrentar una reacción que no podría deshacer. Porque hay momentos en que un hombre debe elegir entre dejar paz superficial o dejar lección profunda, y yo ya no estaba seguro de querer dejar solo comodidad. No fue una decisión impulsiva, no fue un arrebato nacido del dolor, fue algo que se fue formando lentamente, como una tormenta que se acumula detrás de montañas invisibles. Yo necesitaba confirmar lo que intuía, necesitaba una prueba que no dejara espacio para dudas. Porque acusar sin certeza destruye, pero revelar con evidencia transforma. La reunión con mi abogado fue el primer paso real. Me recibió con la formalidad de siempre, pero notó algo diferente en mi expresión. Le expliqué, con calma absoluta, que quería modificar mi testamento, no para excluir a nadie todavía, no para castigar, sino para estructurar algo más complejo. Le pedí que redactara una versión alternativa, una en la que una parte significativa de mis bienes no fuera distribuida inmediatamente a mis hijos, sino destinada temporalmente a una fundación que llevaría el nombre de mi esposa, y que solo sería liberada a mis hijos bajo ciertas condiciones, condiciones de convivencia, condiciones de apoyo mutuo, condiciones de respeto hacia su madre. Mi abogado me miró en silencio varios segundos. ¿Está seguro?, preguntó. Sí, porque en ese momento comprendí algo fundamental. Una herencia puede ser premio, o puede ser examen, y yo estaba dispuesto a convertirla en examen, pero aún faltaba algo más. Necesitaba medir la reacción natural, sin preparación, así que decidí introducir una pieza nueva en el tablero. Una tarde reuní a mis hijos y a mi esposa en la sala. Les dije que había estado reflexionando profundamente sobre el futuro, sobre la tranquilidad de todos, sobre la importancia de evitar conflictos. Sus rostros mostraron interés inmediato. Les expliqué que estaba considerando hacer algunos ajustes en la distribución de mis bienes. Nada definitivo aún, solo análisis. Dije que tal vez sería más prudente asegurar primero el bienestar absoluto de su madre, incluso si eso implicaba limitar temporalmente el acceso a ciertos activos. Silencio, un silencio distinto al del diagnóstico. Este no era de tristeza, era de cálculo. Mi hijo fue el primero en hablar. Claro, papá, lo importante es mamá. Frase perfecta, tono correcto, pero su mandíbula estaba tensa. Mi hija añadió, sí, pero sería bueno saber cómo quedaría todo para organizarnos. Organizarnos. Yo asentí con serenidad. No hay nada decidido aún. Solo estoy evaluando opciones. Vi cómo intercambiaron una mirada breve, rápida, casi imperceptible, pero yo ya estaba entrenado para notar lo mínimo. Esa noche escuché nuevamente conversaciones en voz baja. Esta vez no eran solo suposiciones, eran preocupaciones concretas. ¿Qué significa limitar acceso? Y si cambia todo, no puede hacerlo sin avisar. No puede hacerlo. Esa frase me confirmó algo doloroso. Para ellos, lo que estaba en juego no era solo mi voluntad, era su expectativa. Al día siguiente, mi hijo se acercó con una propuesta. Sugirió que tal vez sería más transparente que yo les mostrara el testamento actual. Para evitar sorpresas, dijo, para que todos estemos tranquilos. Yo lo miré con una calma que me sorprendió incluso a mí. Las sorpresas solo incomodan cuando se espera algo específico, respondí suavemente. No discutió, pero su expresión cambió. Fue la primera vez que noté una fisura visible en la fachada de serenidad familiar. Mi hija, por su parte,
comenzó a visitar con un tono diferente, más atenta, más cariñosa, más presente, pero ahora cada gesto afectivo estaba teñido por una ansiedad sutil. Yo no buscaba destruirlos, buscaba revelar, porque el amor verdadero resiste incertidumbre, la expectativa interesada no. Pasaron algunos días más hasta que decidí dar el siguiente paso. Anuncié que en una semana firmaría modificaciones importantes en mi testamento. No detallé cuáles, solo dije que sentía que era mi responsabilidad ordenar todo según mi conciencia. El efecto fue inmediato: más llamadas, más visitas, más preguntas disfrazadas de preocupación. Mi hijo intentó sonar racional. Papá, no tomes decisiones apresuradas por emociones. Emociones. Curioso, mi diagnóstico no había sido apresurado, pero mi decisión sí parecía serlo. Esa noche, escuché algo que terminó de cerrar mi determinación. Mi hija, en la cocina, le dijo a su hermano: si cambia demasiado, no es justo, no es justo. Esa palabra me atravesó. ¿Justo? Yo estaba enfrentando mi posible muerte, y la justicia que preocupaba era la distribución. Regresé lentamente a mi habitación con una claridad absoluta. El examen ya estaba en marcha, y algunos comenzaban a mostrar nerviosismo antes de conocer las preguntas. Me senté en la cama, respiré profundo y acepté una verdad que había estado evitando: no todos están preparados para amar sin garantías. Y la verdadera herencia que estaba en juego no era la casa, ni el dinero, ni las inversiones. Era el carácter, y ahora estaba dispuesto a llevar esa prueba hasta el final, aunque eso significara revelar algo que jamás imaginé descubrir sobre mi propia sangre, porque cuando el tiempo se vuelve limitado, uno deja de proteger ilusiones, y empieza a proteger dignidad. Esa noche no dormí, no por miedo, no por angustia, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control real de algo que siempre había dejado en manos del destino. El significado de mi partida. Comprendí que no podía elegir cuánto tiempo me quedaba, pero sí podía elegir qué mensaje dejaría detrás de mí. Y no me refiero a un mensaje escrito en papel notarial, sino a un mensaje grabado en la conciencia de mis hijos, algo que los obligara a mirarse al espejo cuando yo ya no estuviera para hacerlo por ellos. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa tenía una densidad distinta. Mi hijo hablaba menos, mi hija estaba inusualmente atenta, mi esposa notaba la tensión, pero no entendía completamente su origen. Me observaba con preocupación, como si sospechara que algo se estaba moviendo bajo la superficie, pero aún no lograra identificar qué era exactamente. Yo la amaba demasiado para arrastrarla a ese conflicto interno antes de tiempo. Ella merecía paz, no estrategias. Sin embargo, yo ya no podía retroceder. Decidí hacer algo más profundo que simplemente modificar papeles. Decidí introducir una conversación que obligara a todos a posicionarse moralmente, sin saber que estaban siendo observados. Durante la cena, con un tono aparentemente casual, mencioné una historia que había leído hacía años sobre un hombre que dejó toda su fortuna a obras sociales porque sentía que sus hijos nunca habían aprendido a valorar el esfuerzo detrás del dinero. No los miré directamente cuando lo dije, me limité a cortar mi comida con calma, como si fuera una anécdota más. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Mi hijo soltó una risa breve, nerviosa, y dijo que eso era extremo, que ningún padre en su sano juicio haría algo así si tenía familia. Mi hija comentó que era triste que existieran relaciones tan frías entre padres e hijos como para llegar a ese punto. Mi esposa me miró fijamente, intentando descifrar si aquello era una indirecta o solo una reflexión abstracta. Yo asentí lentamente y respondí que, a veces, las decisiones extremas nacen de decepciones profundas. Nadie añadió nada más, pero esa frase quedó suspendida en el aire como una advertencia invisible. Los días siguientes fueron reveladores. Mi hijo comenzó a mostrarse más inquieto. Hacía comentarios sobre lo importante que era mantener la tradición familiar, sobre cómo el patrimonio debía permanecer dentro del núcleo directo. Hablaba de continuidad, de legado, de estabilidad. Palabras grandes, nobles, pero siempre vinculadas a posesión. Mi hija, en cambio, adoptó una postura más emocional.
Me decía que lo único que importaba era que yo me sintiera tranquilo, que lo material no tenía peso comparado con la familia. Sin embargo, en conversaciones que creían privadas, la escuché preguntando discretamente si ciertos activos podían ser difíciles de dividir si se cambiaba la estructura original. No era codicia explícita, era expectativa arraigada, y esa expectativa comenzaba a incomodarse ante la posibilidad de no cumplirse. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso del examen. Le pedí a mi abogado que redactara una carta complementaria al testamento, una carta que sería leída después de mi muerte. En ella no solo explicaría mis decisiones, sino que plantearía una condición clara. Cualquier distribución estaría sujeta a que mis hijos convivieran bajo el mismo techo durante un periodo determinado cuidando de su madre sin delegar esa responsabilidad completamente en terceros. No era un castigo, era una oportunidad de demostrar cohesión real. Cuando tuve esa carta en mis manos, sentí algo parecido a justicia interior. No justicia vengativa, justicia equilibrada. Esa misma semana, anuncié que la firma oficial de los cambios sería inminente. No di detalles, solo informé la fecha. La reacción fue inmediata, aunque disfrazada de normalidad. Mi hijo intentó conversar a solas conmigo esa noche. Se sentó frente a mí con una expresión que mezclaba preocupación y cálculo. Me dijo que entendía mi deseo de ordenar todo, pero que las decisiones importantes debían tomarse con cabeza fría, no bajo el impacto de una enfermedad. Me recordó que siempre fui racional, estratégico, equilibrado. Insinuó, con delicadeza, que tal vez estaba dejando que las emociones influyeran demasiado. Escuché cada palabra con serenidad absoluta. Luego le respondí algo que lo dejó sin réplica inmediata. La racionalidad no consiste en mantener todo igual, consiste en ajustar cuando la realidad revela nuevas verdades. Su mirada cambió, no de enojo, de inquietud. Mi hija, por su parte, comenzó a mostrarse más sensible. Lloraba con más frecuencia frente a mí, me abrazaba con intensidad renovada. Pero ahora yo ya no podía evitar preguntarme si parte de esa intensidad nacía del temor a perder algo más que mi presencia. Una tarde, mientras creían que yo estaba descansando, escuché una discusión más directa que las anteriores. No fue violenta, fue tensa. Si cambia la estructura, vamos a tener que adaptarnos. Y si lo hace por resentimiento, no creo que sea capaz de eso. Todos somos capaces cuando nos sentimos heridos. Esa última frase me atravesó, porque implicaba que, en su mente, mi posible decisión no sería fruto de reflexión ética, sino de herida emocional. Eso revelaba más de lo que ellos imaginaban. Regresé a mi habitación con una mezcla de tristeza y claridad definitiva. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de cómo percibían mi carácter, de cuánto entendían realmente mis valores. Yo no estaba actuando por resentimiento, estaba actuando por coherencia, porque si el amor era genuino, resistiría cualquier distribución, pero si estaba condicionado a porcentajes, entonces merecía ser confrontado. La fecha de la firma se acercaba y el ambiente en la casa se volvió más contenido, más medido, casi diplomático. Las conversaciones evitaban el tema directamente, pero giraban alrededor de él como satélites. Yo caminaba por los pasillos con una calma que desconcertaba a todos, porque ya no dudaba, había aceptado algo difícil. No puedes obligar a nadie a amar correctamente, pero sí puedes crear circunstancias que revelen la verdad de ese amor. Y yo estaba decidido a llegar hasta el final de esa revelación, aunque eso implicara descubrir algo que doliera más que cualquier diagnóstico médico. Porque el cuerpo puede rendirse lentamente, pero la dignidad, esa solo se pierde si uno decide ignorar lo que ve, y yo ya había visto demasiado para fingir que nada estaba ocurriendo. La mañana de la firma amaneció extrañamente luminosa, como si el mundo exterior se empeñara en ignorar la tormenta silenciosa que se estaba formando dentro de mi casa. El sol entraba por las ventanas con una naturalidad casi ofensiva, iluminando los mismos muebles, los mismos retratos familiares, las mismas fotografías que capturaban sonrisas de cumpleaños y vacaciones que ahora parecían pertenecer a otra dimensión de inocencia. Yo me levanté temprano,
Me vestí con una lentitud deliberada y observé mi reflejo en el espejo durante varios minutos, no buscando vanidad ni confirmación física, sino intentando reconocer al hombre que estaba a punto de alterar el equilibrio emocional de su propia familia con una decisión que no nacía del rencor, sino de la necesidad profunda de coherencia entre lo que siempre enseñé y lo que ahora estaba dispuesto a sostener hasta el final. El trayecto hasta la oficina del abogado fue silencioso. Mi hijo insistió en acompañarme. Dijo que quería estar presente por apoyo. Su tono era correcto, respetuoso, incluso afectuoso, pero su respiración era más corta de lo habitual y sus manos se movían con inquietud contenida. Durante el camino, habló de temas triviales, del tráfico, del clima, de un proyecto laboral que tenía en mente, pero evitó cuidadosamente mencionar la razón real del viaje. Yo tampoco la mencioné. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, porque a veces el silencio revela más tensión que cualquier discusión abierta. En la oficina, el abogado nos recibió con profesionalismo sobrio. Mi hijo tomó asiento a mi lado. Observé cómo intentaba disimular su mirada cuando los documentos fueron colocados sobre la mesa. El abogado explicó cada cláusula con claridad meticulosa. Habló de la fundación temporal, de las condiciones para la liberación de activos, del periodo obligatorio de convivencia y del compromiso formal de cuidado hacia su madre. Cada palabra caía como una pieza estratégica colocada en un tablero donde ya no se jugaba herencia, sino carácter. Cuando terminó la explicación, el silencio se volvió denso. Mi hijo carraspeó levemente antes de hablar. «Papá, ¿estás completamente seguro de que esto es necesario?». La pregunta estaba cargada de algo que iba más allá de la preocupación. Había en ella una incomodidad que no lograba ocultar. No era indignación abierta, era resistencia controlada. Yo lo miré directamente a los ojos y respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Estoy completamente seguro de que es coherente. No levanté la voz, no justifiqué demasiado, porque cuando una decisión está madura, no necesita exceso de palabras para sostenerse. Firmé los documentos con pulso firme. En ese momento, sentí algo que no había sentido desde el diagnóstico: poder. No poder económico, no poder de control sobre otros, poder interno, el poder de no traicionarme a mí mismo. Salimos de la oficina en silencio. Durante el regreso, mi hijo habló poco. Cuando lo hizo, fue para decir que esperaba que esas condiciones no generaran conflictos innecesarios en el futuro. La palabra conflictos resonó en mi mente como una confesión anticipada. Al llegar a casa, mi hija ya estaba esperando. Su mirada buscó respuestas inmediatas en el rostro de su hermano. Él no dijo nada explícito, pero el simple gesto de negar ligeramente con la cabeza fue suficiente para que ella entendiera que algo había cambiado de manera irreversible. Esa noche, la cena fue distinta. La conversación carecía de espontaneidad. Cada palabra parecía calculada para evitar el tema central, pero el tema central estaba sentado en la mesa con nosotros, invisible pero omnipresente. Mi esposa notaba la tensión, aunque aún no conocía todos los detalles. Me miraba con una mezcla de amor y desconcierto. Finalmente, mi hija rompió el silencio. «Papá, ¿por qué condiciones? ¿Por qué no confiar simplemente en nosotros?». La pregunta estaba formulada con suavidad, pero contenía un desafío implícito. Respiré profundamente antes de responder, no porque dudara, sino porque quería que cada palabra tuviera el peso exacto. La confianza no se contradice con la responsabilidad, y la responsabilidad se demuestra cuando hay algo en juego. El silencio posterior fue más pesado que cualquier discusión abierta. Mi hijo añadió que la convivencia obligatoria podía generar tensiones innecesarias, que cada uno tenía su vida, sus compromisos, sus espacios, que el amor no debería imponerse mediante cláusulas. Esa frase fue reveladora. El amor no debería imponerse. Yo asentí lentamente. Tienes razón. El amor no se impone, se elige. La diferencia entre imponer y elegir quedó flotando en el aire como una línea divisoria invisible. Lo que ellos no comprendían aún era que la cláusula no obligaba a amar, solo obligaba a estar presentes. Y la presencia es el mínimo indispensable cuando se habla de familia. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió de forma más evidente.
Ya no eran solo susurros, eran conversaciones más tensas, aunque aún controladas. Mi hijo comenzó a mostrar cierta distancia emocional, no hostilidad abierta, pero sí una frialdad que antes no existía. Mi hija alternaba entre intentos intensificados de afecto y momentos de silencio reflexivo, como si estuviera recalculando escenarios. Yo observaba todo con una serenidad que nacía de la certeza. Había logrado lo que buscaba, no descubrir codicia descarada, sino revelar incomodidad ante la posibilidad de demostrar amor sin garantías materiales inmediatas. Una tarde, escuché a mi hijo decir algo que terminó de confirmar mi intuición. Esto complica todo. No dijo esto duele, no dijo esto es injusto, dijo esto complica. La complicación no era emocional, era logística, era estructural, era patrimonial. En ese instante comprendí con claridad absoluta que mi decisión no había sido exagerada, había sido necesaria, porque cuando el afecto es genuino, las condiciones externas no lo amenazan, pero cuando el afecto está entrelazado con expectativa económica, cualquier cambio estructural genera ansiedad. Yo no buscaba castigar, buscaba separar amor de interés, separar presencia de conveniencia, separar compromiso real de expectativa heredada, y mientras la tensión seguía creciendo bajo el techo que yo mismo había construido durante décadas, entendí que el verdadero clímax aún estaba por llegar, porque hasta ese momento solo había provocado incomodidad, pero la verdad completa exige confrontación, y esa confrontación ya no podría evitarse por mucho tiempo, porque la confrontación, cuando se aproxima, cambia la forma en que las personas respiran dentro de una misma casa. Se vuelve más denso el aire, más medidos los pasos, más calculadas las palabras, y yo podía sentirlo en cada rincón, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo una tensión que ya no era sutil, que ya no era insinuación, sino expectativa contenida esperando estallar. Durante los días siguientes, nadie volvió a mencionar directamente las condiciones del testamento, pero todo giraba alrededor de ellas. Mi hijo comenzó a pasar menos tiempo en casa, alegando compromisos laborales que antes no parecían tan urgentes. Mi hija, en cambio, aumentó su presencia, pero su mirada había cambiado. Ya no era solo tristeza por mi posible partida, era inquietud. Una inquietud que no sabía cómo disimular completamente cuando nuestras conversaciones se acercaban, aunque fuera tangencialmente, al futuro. Mi esposa finalmente me preguntó una noche, cuando estábamos solos en la habitación, si había hecho algo que no le había contado. Su voz no era acusatoria, era frágil. Le expliqué con calma que había decidido protegerla, que quería asegurar que nunca estuviera sola en un momento de vulnerabilidad, que mis decisiones no nacían del enojo, sino del amor por la estabilidad moral de nuestra familia. Ella me escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, y me tomó la mano con una fuerza que no necesitaba palabras. No me cuestionó, no me pidió revertir nada, solo me dijo que esperaba que nuestros hijos entendieran algún día el motivo profundo detrás de todo aquello. Pero yo ya sabía que entender no siempre es inmediato. A veces la comprensión llega después del impacto. Una tarde, el conflicto que parecía inevitable finalmente mostró su rostro sin máscaras suaves. Mi hijo pidió hablar conmigo a solas. Cerró la puerta del estudio con un gesto que mezclaba respeto y urgencia. Se sentó frente a mí y, por primera vez desde el diagnóstico, su tono dejó de ser diplomático. Papá, siento que no confías en nosotros. No fue una acusación directa, pero llevaba una carga emocional intensa. Lo miré con serenidad, buscando no responder desde la defensiva, sino desde la verdad. No se trata de confianza, se trata de coherencia. Él frunció el ceño, pero poner condiciones, es como si pensaras que no estaríamos ahí para mamá. Respiré profundo antes de responder, porque esa era la línea más delicada de todas. No quiero asumir nada, quiero ver. Esa frase cambió el ambiente. ¿Ver qué?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y herida. Ver quién elige estar cuando no hay garantía inmediata de beneficio. El silencio que siguió fue pesado. No hubo gritos, no hubo insultos, pero sí hubo una verdad incómoda flotando entre nosotros. Mi hijo se levantó lentamente y dijo algo que aún resuena en mi memoria,
Entonces, esto es una prueba. No lo negué, porque lo era, y él lo sabía. Cuando salió del estudio, entendí que el punto de no retorno había sido cruzado. Ya no era una sospecha silenciosa, era una confrontación moral abierta, aunque todavía civilizada. Esa noche, la tensión en la mesa fue evidente, las palabras eran pocas, las miradas evitaban cruzarse. Mi hija finalmente rompió el silencio con lágrimas que ya no eran discretas. ¿De verdad crees que solo estamos pensando en dinero? Esa pregunta me atravesó más profundamente que cualquier otra, porque en ella había dolor genuino, pero también había miedo. No creo nada, respondí con suavidad. Solo estoy creando un escenario donde cada uno pueda demostrar lo que realmente es prioridad. Ella bajó la mirada, y en ese momento comprendí algo crucial, no todos actúan por maldad, a veces actúan por costumbre, por expectativas sociales, por haber crecido creyendo que la herencia es una extensión natural del vínculo, no un privilegio que debe sostenerse con responsabilidad. Tal vez yo mismo contribuí a esa idea al garantizar siempre estabilidad sin exigir participación consciente. Los días siguientes fueron más silenciosos, más introspectivos. Algo había cambiado en ellos. No podía afirmar aún si era transformación o resentimiento, pero ya no había susurros ocultos en el pasillo, ya no había conversaciones a media voz sobre cuando esto pase. Había distancia, sí, pero también reflexión. Y en medio de esa pausa tensa, me di cuenta de algo que no esperaba, yo ya no tenía miedo, no miedo a morir, no miedo a quedarme solo, porque al final, la verdadera paz no viene de saber cuánto dejarás a otros, sino de saber que no traicionaste tus valores en el proceso. Entendí que, pasara lo que pasara después, había sembrado una semilla que no podría ignorarse fácilmente, una semilla que obligaría a cada uno a preguntarse, en algún momento, ¿qué pesa más, la presencia o la posesión? Y ahora quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia hasta aquí. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Confiarías sin condiciones? ¿O crearías una prueba silenciosa para descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Porque la realidad es esta, la enfermedad no revela solo fragilidad física, revela prioridades ocultas. Revela intenciones que a veces ni siquiera sabíamos que existían, y tal vez, solo tal vez, el verdadero legado no es lo que dejas escrito en un documento, sino la lección que obligas a aprender cuando ya no puedes estar presente para explicarla. Si esta historia te está haciendo reflexionar, si en algún momento sentiste ese nudo en el pecho que yo sentí al escuchar susurros en el pasillo, entonces haz algo ahora mismo. Deja tu like, porque ese simple gesto ayuda a que más personas escuchen historias que no son cómodas, pero son necesarias. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí no contamos relatos superficiales. Aquí exploramos las zonas donde el amor, el interés, la familia y la dignidad se enfrentan sin maquillaje. Y lo más importante, quiero leerte. Escribe en los comentarios qué opinas. ¿Crees que Don Miguel hizo lo correcto, o cruzó una línea que un padre nunca debería cruzar? Tu perspectiva importa, porque esta historia todavía no ha terminado, y en la próxima parte, descubrirás si la prueba transformó a mi familia, o la rompió para siempre.